Ya estamos aquí de nuevo. Ya saben que en este corto paseo que hemos hecho por Garrovillas de Alconétar les hemos mostrado pedacitos, pinceladas de lo que es su patrimonio y de su historia. Pues ahora sí que nos vamos a meter de lleno con eso y lo vamos a hacer con José María Velaz, que además de ser vecino de Garrovillas, pues es licenciado en Historia del Arte y yo creo que mejor que él. José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nadie mejor para hablarnos un poco de la historia. Yo quería hablar antes de nada, José María, de aquella Garrovillas que está sepultada bajo el agua. Pues sí, la verdad es que podríamos decir que es la partida de nacimiento, ¿no?, de Garrovillas. Esa zona se llama Alconétar y, bueno, para que el telespectador se haga una idea, está ahora mismo en la zona de Alconétar, está en la confluencia de los ríos Tajo y Almonte. Allí Luis Caballero Zoreda hizo una excavación, bueno, decir que Luis Caballero Zoreda es del CSIC, del Consejo Superior de Investigación Científica. En el año 69 hizo unas excavaciones y que arrojaron luz sobre el pasado de Garrovillas. Allí salieron una basílica paleocristiana, restos de enterramientos, cerámica, en fin, que bastantes cosas. Ese sería el comienzo pues sí, de la historia, pero si nos vamos ya a lo que es la Garrovillas de hoy, Garrovillas de Alconétar, a cómo fue, ¿por qué interesó tanto este pueblo a los condes de Alba de Aliste, al condado de Alba de Aliste? Bien, en principio, como digo, para establecer un enlace entre esta zona de Alconétar, habría que decir que los alconeteños en el siglo, sucesivamente, pero en el siglo XVIII ya se sabe que había unas casas allí como residuo de ese primitivo asentamiento. En 1340 aproximadamente, no está todo muy claro, parece ser que Alfonso XI dona a su hijo Fernando un privilegio y podemos establecer entonces la partida de nacimiento en Garrovillas. Se refunde la villa de Garrovillas con la villa de Alconétar, pasándose a llamar Garrovillas de Alconétar. Y me pregunta usted por los condes de Alba de Aliste. Bueno, los condes de Alba de Aliste se establecen en Garrovillas en el siglo XV. Forman allí un señorío, se establecen en un palacio, una casa-palacio, actual parador, actual, bueno, hospedería más bien. Sí, y bueno, parece ser que son los que vivieron mayor tiempo allí. Fueron los, por así decirlo, los que crearon el patrimonio tan rico que tiene Garrovillas. A ellos se debe el palacio, la iglesia de San Pedro, la iglesia también, el convento de San Antonio. De San Antonio. Tal es así que lo eligen como panteón para enterrarse allí. Bueno, José María, vamos a dejar de hablar del patrimonio porque vamos a verlo. Nos encontramos en la iglesia de Santa María, que es una de las parroquias de Garrovillas. Su construcción data de 1494 aproximadamente a 1520. En ella pues tenemos un retablo del 17, hay otro retablo procedente del convento de San Antonio en la parte de la capilla. En ellas tenemos algunas imágenes de bastante valía, de San Pedro de Alcántara, de San Antonio, la Virgen de las Mercedes. Es una nave sola. Y otra de las partes que tenemos en Garrovillas, pues San Pedro Apóstol. Son 3 naves, siglo XV de su construcción. Está relacionado con la Orden del Temple. Parece ser que era una iglesia fortaleza. Y en ella pues también se encuentran unos retablos bastante importantes, como es el de la nave central y el del presbiterio, que es de estilo barroco. Tiene también imágenes como la del Cristo de las Injurias. Tiene algunos cuadros de pintura en los retablos, en el retablo central. Y lo que sobresale del retablo central son el zócalo, que está en azulejos, con las 2 imágenes de San Pedro y de San Pablo. La sacristía y la torre son del siglo XVI. También tenemos otra cuestión de patrimonio, aunque esto ya relacionado con la parte civil, que es el convento de San Antonio, que con la desamortización ha quedado en un estado ruinoso. Y en estos momentos estamos también aquí en la ermita de Altagracia, cuya devoción a la Virgen pues procede desde los tiempos visigóticos. Se la tiene mucha devoción por parte de los habitantes de Garrovillas. José María, decía yo justo al comenzar este programa, hablando de Garrovillas, que
el sitio de referencia cuando uno llega a cualquier pueblo es la plaza, y a partir de ahí empieza a conocerlo. Y nada mejor que esta plaza de Garrovillas de Alconétar, es una maravilla. Pues sí, la verdad es que la plaza de Garrovillas de Alconétar es una joya artística, ¿no? No en vano está declarada bien de interés cultural. Y bueno, decir que es un núcleo urbano que se empieza a crear a imitación de la Plaza Vieja durante los siglos XV y XVI, como un espacio de esparcimiento, de recreo, que sirva también de mercado. En el siglo XVIII se la llama plaza pública, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, de alguna manera ahí se celebraban los acontecimientos más relevantes de la vida pública de Garrovillas. ¿Y quiénes vivían allí? Bueno, pues allí se sabe que... ¿De quién eran esas casas? Bueno, pues allí vecinos, y también se sabe que, bueno, el ayuntamiento, lógicamente, había también unas posadas, había unas carnicerías que se erigen en el siglo XVII por el noveno conde de Alba de Aliste, don Luis Enrique de Guzmán, que después se derribaron y se hizo el actual Corral de Comedias. Y también está allí el Palacio de los Condes de Alba de Aliste. Estamos viendo una fotografía, José María, sobre los festejos taurinos, que ya hemos dicho se celebran en San Roque, en la Plaza del Pueblo. Y bueno, a mí me llama la atención de esto, eso que contábamos, de que cuando un propietario vende su vivienda, se reserva el derecho de vista. Pues sí, parece ser que es así, ¿no? No estoy tampoco muy documentado al respecto, pero parece que sí. Es una cosa curiosa, y que desde ¿no? tiempo inmemorial se celebran allí corridas de toros, eso está claro. Sí, se sabe más o menos desde qué fecha. Parece ser que son los condes de Alba de Aliste los que instituyen de alguna manera estas capeas tradicionales, de alguna manera para recompensar a los vecinos por los impuestos, ¿no? ¿Esta plaza mayor se convierte en el centro de vida del pueblo o quizás ese centro de vida se está desplazando ahora a otro lugar? Bueno, ahí en el urbanismo de Garrovilla hay dos puntos esenciales, como son la plaza porticada, Plaza Antigua, y la plaza de Colón, que se hizo en los años 40. Le llaman la laguna porque hubo allí en tiempos una laguna. Después se desecó esa laguna y se edificó allí un parque, ¿no? Un parque bastante bonito también. Son zonas que hay que visitar, desde luego. Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a seguir hablando del patrimonio, bueno, no hablando, no, vamos a continuar viendo ese patrimonio de Garrovillas de Alconétar y luego vamos a meternos un poco de lleno en lo que es el convento de San Antonio, que parece ser que no está en sus mejores momentos, ¿verdad? Vamos a ver el patrimonio. Estamos en el Cerro del Garrote, cerca de un dolmen. Fue uno de los primeros asentamientos humanos de la zona. El Cerro del Garrote fue el que ha dado el nombre a la población que es Garrovillas de Alconétar. Está también el puente de Alconétar, que es romano. Era por donde pasaba la ruta de la Plata por encima del río. La antigua situación está ahora mismo inundada. Tuvieron que moverlo piedra a piedra. Se llega a divisar lo que era el castillo de Alconétar, que hoy día solo queda en pie la torre. Hay varias leyendas sobre el castillo, era un castillo templario. Como estábamos en la zona de guerra, primero con los árabes y después con Portugal, estuvo defendida, era una de las plazas fuertes de la zona. Está casi completamente inundado. Esto es la calle Mendo, una de las calles que forman parte de las juderías de Garrovillas. Son muy estrechas, las casas están casi todas encaladas. Aquí vinieron unas 90 familias de judíos conversos después de la rendición de Granada. Estamos en la Plaza de Colón, aunque aquí la llamamos La Laguna porque era antiguamente un abrevadero de ganado, era una laguna. Ahora mismo es el centro de la vida social del pueblo. Aquí se celebran verbenas, se reúne la gente. Aquí antiguamente las mujeres y los hombres paseaban dándole vueltas a la laguna, unos en el sentido de las agujas del reloj, otros en la contraria. Se saludaban cuando se cruzaban los novios y las novias y la gente mayor que estaban al cotilleo pues se sentaban en las piedras a verlo cómo hablaban unos con otros. Veíamos, José María, la nueva plaza, comparándola con la plaza porticada, desde luego que sí. José María, justo antes de ver esto hablábamos del convento de San Antonio, que quizás es uno de los lugares más importantes de Garrovillas, pero que está muy mal conservada, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una joya que bueno, yo siempre lo he puesto de relieve en algunos escritos que he hecho por ahí y también en algunas emisiones de televisión. Es lamentable en el estado que se encuentra, ¿verdad? Y es un edificio que tiene historia y tiene mucho arte. Por ahí estuvieron los Reyes Católicos, iban a casar a su hija Isabel y a la vuelta
allí pernoctaron. Pernoctaron en Y Garrovillas. sí, y allí bueno, le dieron también la triste noticia que había muerto su hijo Juan. También, bueno, es decir que este convento es de fundación, cómo no, de los condes de Albadaliste. Lo eligieron para Panteón y lo edifican en 1476, la primera ¿Quiénes iglesia. son los que viven en ese convento? ¿Quiénes lo ocupan? Bueno, era Lo franciscano, ocupaban. fue franciscano. A raíz de la desamortización de Mendizábal, pues se fue todo al garete, ¿verdad? Y desde luego que se ha ido al garete, porque hemos visto algunas imágenes de Garrovillas donde bueno, pues se puede observar cómo hay ovejas pastando por allí. ¿No es una lástima que esté así? ¿No se va a hacer nada por recuperarlo? Pues mire, yo de verdad que no entiendo de tema de administración, pero yo no sé a quién le competa, desde luego sería muy interesante que lo tuviera en cuenta, ¿no? Desde luego que sí. José María, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Vamos a ver vosotros. ahora un grupo, te voy a invitar a ti, José María, y a todos los que están en casa, a ver un grupo de pacenses, de unos jóvenes de Badajoz, que tienen un estilo de música muy peculiar. Es una música... Lourdes Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes es agente de desarrollo local en Garrovillas de Alconétar. Sin duda, Lourdes, esto es un pueblo que tiene mucho atractivo turístico por el patrimonio, por su historia. ¿Se está aprovechando bien el pueblo? ¿Hay sectores que estén encauzados hacia ellos? Sí, bueno, pues como bien has dicho, Garrovilla cuenta con un patrimonio histórico-artístico de gran relevancia e importancia a su vez. Lógicamente, bueno, ahora se encuentra la hospedería de Alconétar, que bueno, ante el reclamo de turistas que llegan a la localidad, pues encuentran un alojamiento donde poder disfrutar de su estancia. No obstante, hay empresas y sobre todo iniciativas empresariales enfocadas al turismo, que quizás de aquí a poco espacio de tiempo se creen alguna casa rural. También hay iniciativas en cuanto a crear algún museo etnográfico. Y bueno, por lo pronto no se puede tampoco predecir mucho lo que puede pasar de aquí a un tiempo. Pero creo que vamos, que el turismo va a ser, y lo es, un potencial turístico importante en Garrovillas. Lourdes, además de esos sitios donde pernoctar, donde pasar unos días para disfrutar más de Garrovillas, imagino que también habrá bares, comercios destinados un poco enfocados a estas personas que desconocen la localidad. Exactamente. Bueno, hay que decir, bueno, también eso, que predomina mucho el sector servicios en la localidad, con un gran número de bares, restaurantes típicos, donde bueno, el turismo, donde al turista pues se le ofrece una serie de servicios complementarios, ¿no? También hay tiendas de artesanía donde se puede realmente adquirir todos los productos, tanto artesanales como típicos de la zona. Y sobre todo, bueno, también tiendas donde adquirir también dulces típicos, es decir, todos los recursos naturales endógenos de la localidad que son, que quizás, bueno, que se están explotando tanto a nivel particular como a través de empresas y industrias. Lourdes, vamos a continuar hablando en un momento porque antes vamos a ver esa hospedería de la que hablabas. Bueno, la hospedería Puente de Alconétar, que está a mis espaldas, se abrió el día 1 de junio del 2001 y, como ven, está construida dentro de la plaza del pueblo de Garrovillas de Alconétar. Esta hospedería era el antiguo palacio de los condes de Alba del Liste, que se construyó en el siglo XV. Se construyó sobre una fortaleza de 2 siglos anteriores y bueno, está rehabilitada gracias a la Junta de Extremadura, quien realizó la rehabilitación hace unos 2 años. En la hospedería disponemos de 20 habitaciones, además de restaurante y cafetería. Aparte tenemos este jardín con una piscina que en temporadas de verano pues está abierta al público. En lo que se refiere al interior de la hospedería, cabría destacar la decoración. Es una decoración moderna, de un estilo muy de esta época, que rompe un poco con el tópico de la decoración antigua dentro de un edificio clásico. Dentro de lo que es las habitaciones podríamos destacar una suite en la que destacamos sobre todo la pared de piedra que se dejó como estaba originalmente en el palacio. Asimismo, las escaleras principales que acceden a la primera planta también son originales del palacio. El suelo, sobre todo en la parte de abajo, es de pizarra y barro cocido, y los techos son de madera.
casi en la totalidad originales también del palacio. Desde aquí quiero invitar a toda la gente, tanto de la zona de Cáceres como de ciudades más lejanas, a que nos conozcan y a que disfruten de nuestra agradable cocina y del entorno que es el pueblo de Garrovilla, de Alconetas. Habrá que aprovechar esa invitación y habrá que ir pronto a la hospedería, a Garrovillas de Alconetar. Lourdes, Eduardo, el presidente de la Asociación de la Tercera Edad, nos decía que mucha gente del pueblo se dedica a la construcción, pero habrá más sectores, ¿no? Sí, si analizamos un poco el tejido empresarial de la localidad, pues vemos que hay un predominio sobre todo del sector servicios, seguido del sector de la ganadería. Dentro del sector servicios, pues cabe hacer mención pues, a numerosos comercios, pequeños y medianos comercios, no solamente de la rama alimentaria, sino también pues, comercios de tiendas de regalo, bazares, de todo, ¿no? Y seguido también de la rama de la hostelería, donde también hay muchísimos bares y restaurantes también. Como he dicho, le sigue el sector de la ganadería, donde se puede decir bueno, que Garrovilla cuenta con una gran tradición ganadera, existiendo pues numerosas cabezas de ganado ovino, bovino, porcino. ¿Y agricultores? De ahí un poco menos, sobre todo el sector de la ganadería, puede decir que predomina más. Y sobre todo bueno, de ahí que haya explotaciones ganaderas, las empresas se dedican a explotación ganadera, tanto de ovejas, cabras o explotaciones porcinas. También hay que hacer mención también a cooperativas que hay de venta de cordero. O sea que podemos decir bueno, que el sector de la ganadería está representado en Garrovilla. Bastante importante, pero sí. Aún así hay vecinos que trabajan en Cáceres, que van y vienen, se desplazan todos los días hasta la capital. Sí, sobre todo en el sector de la construcción. Decir bueno, que el sector de la construcción, igual que el sector de la industria, no es que no tengan menos importancia en la localidad, pero quizás bueno, están un poco menos representados. Y hay que decir sí que hay numerosas familias que se desplazan sobre todo a Cáceres, capital. Bueno, pues lógicamente hay más oferta en este sector y ante la demanda que hay el pueblo quizás no pueda del todo verla, satisfacerla, vamos. De todas maneras, hemos dicho, Lourdes, que el sector predominante es el de la ganadería, cuando no se puede hablar de los oficios tradicionales del pueblo extremeño. Y precisamente Felipe, un compañero nuestro, ha estado en Garrovilla, ha estado en el pueblo con un ganadero. Pues la base principal de la economía en Garrovilla no es ni más ni menos que la ganadería, que se sustenta aproximadamente entre un 70 y un 80% del dinero que entra en este pueblo proviene de la ganadería, en sus distintas fases o etapas o distintas clases de animales, ¿no? Aquí estamos viendo un atajo de ovino. En el ovino aproximadamente hay unas 25 o 26.000 madres, y en vacuno aproximadamente unas 6 o 7.000 madres. Bueno, aparte de la ganadería de ovino y vacuno que hemos comentado, hay un negocio que ahora está empezando, que pues está consolidándose prácticamente, que es una granja de pollo que tenemos a nuestra espalda, que yo exactamente no sé la producción que tiene anual, pero es importante. Luego también hay una quesería que se surten de leche de cabra, que ya se están también consolidando algunas granjas de cabra aquí en la localidad para vender la leche a esta quesería, y esta quesería que está vendiendo un producto que tiene bastante adquisición en el mercado, que la gente le tiene aprecio por lo bien hecho que está. Y esta es otra de las fuentes principales de la economía aquí, en Garrovillas de Alconetar. Nosotros nos hemos venido aquí porque les hacía falta gente que les echara una mano y vamos hasta aquí un rato, pero bueno, de todos modos ya nos veremos. Hasta luego. Yo con ese arte no me fiaba, no me ponía debajo de la pared.
Lourdes, ¿qué tal está el sector industrial en el pueblo? Sí, a ver, el sector industria, es verdad, no lo había mencionado anteriormente y por eso no deja de tener su importancia como los demás. Es un sector industria que realmente están representadas muchas actividades. Digamos, bueno, desde industrias de transformación y comercialización de productos lácteos, que anteriormente lo hemos visto también en pantalla, industria textil, hay 2 cooperativas textiles de elaboración de prendas de punto, industrias cárnicas, de elaboración de productos de carne, también, bueno, hay también artesanos, tanto de la forja como de la madera, que la verdad que cada vez hay más tradición adquirir todos estos productos artesanales. ¿Y nuevos proyectos en el pueblo? Pues nuevos proyectos yo los encaminaría quizás, también dependiendo de las necesidades y de las demandas que van por allí por la agencia, sobre todo a industrias de transformación y comercialización de productos autóctonos de la zona. Hablamos de que Garrovilla tiene recursos endógenos como la almendra, el piñón, bueno, un gran bosque piñonero que hay en la zona. Bueno, he dicho la almendra, el polen, la miel, que quizás están explotados no lo suficientemente. No de la forma adecuada. Pues Exactamente. eso es lo que se tiene que enfrentar, a lo que se enfrenta Garrovilla. Lourdes, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Vamos a hacer otra...